¿Listo? Ok. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Por parte de todo el equipo, le agradecemos mucho su tiempo para tomar esta entrevista. Venimos por parte del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí y estamos realizando una entrevista para la materia de habilidades directivas 2 que estamos cursando actualmente. Y el objetivo de esta entrevista es prácticamente obtener información acerca de las prácticas y consejos o algún consejo que nos pudiera otorgar para la realización de entrevistas laborales profesionales, que es pues el objetivo que tenemos el día de hoy con usted. Muchas gracias por su tiempo de nuevo. Ok. Y bueno, estamos aquí con el licenciado Marco Galina. Nos va a proporcionar su tiempo para una valiosa entrevista para nuestra materia. Buenos días y muchas Gracias, gracias. buenos días. Nada más una pequeña aclaración. Yo hago las entrevistas yo las hago, pero en lo que son las áreas en las que a mí me compete. Normalmente esto yo lo delego en recursos humanos, pero hay algunas entrevistas que yo no cedo a recursos humanos, o sea, todo lo que es el área de finanzas, todo lo que es el área de contabilidad, todo lo que es de dirección, entrevisto yo directo, no lo filtro. No soy muy creyente, llamemos así, de toda esa metodología que ustedes son expertas de la parte de psicometrías y cuestiones así que aplican, ¿no? Entonces aplico yo más la parte sí de habilidades duras, técnicas y habilidades blandas, pero dirigidos a puestos ya gerenciales y superiores, ¿sí? Sí, claro. Justamente por eso nos agradó su perfil, porque Uh-huh. es de hecho lo que estábamos buscando en esta entrevista. Se alinea perfectamente con lo que nosotros estábamos buscando como para realizarle la entrevista. Okay. Muchas gracias. Bueno, nos gustaría ver si nos podría regalar como una pequeña introducción acerca de su puesto, a lo mejor su trayectoria académica Okay. y pues acerca de a lo que usted se dedica. Ok, bueno, aquí en el Corporativo Azteca, que es un grupo de 32 empresas, yo soy el Contralor General Corporativo y Director Financiero. Ya tengo en el grupo 23 años, ya voy un poquito más de 24. Reporto únicamente a lo que es Dirección General y Consejo de Administración. De ahí para abajo, pues todo, estructuralmente hablando, todos de alguna manera coordino, veo, dependiendo de lo que son mis funciones, más en áreas financieras, fiscales, contables, lo que es control interno de la empresa. En la experiencia profesional, bueno, pues ya tengo trabajando más de 40 años, ya no te digo cuántos, ya no estoy jovencito, ya tengo 60 años, tengo más de 42, 3 años trabajando ya lo que siempre dedicado a lo que son mis actividades, a lo que es mi profesión. Yo soy contador público de profesión, tengo una maestría en fiscal, tengo una maestría en finanzas y tengo un doctorado en administración. No me dedico 100% a la docencia, sin embargo, todos los días le dedico entre 5, 4 o 5 horas al día a la docencia en instituciones locales, lo que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es mi alma mater. Doy clase también en posgrado en la EBC, doy clase en posgrado en la Marista y en línea doy clase también en Southern New Hampshire University en San Luis, Florida. Todos los días, sí, todos los días de lunes a viernes. Y aquí estoy pues, todo lo que el resta de la mañana. Nada de decir, y pues su vida personal, ¿no? Sí, soy casado. Mi esposa se dedica a lo mismo, investigadora también de tiempo completo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Dos hijos ya mayores, una de 30, que es licenciada en finanzas y banca, con máster en finanzas, y tengo un abogado también con máster en derecho corporativo, que también ya no vive aquí, ya no, bueno, una sí vive aquí, pero ya está casada y el otro pues vive fuera desde que se fue a estudiar a otra universidad. Entonces, eso es en experiencia, pues he trabajado en despachos contables con Marcelo de los Santos y compañía, y ahí estuve un buen tiempo, he estado de Contralor General en el grupo, lo que se llama OLI, o el corporativo de lo que en paz descanse la familia Oliva Rubín de Celis, y aquí es donde estoy. Perfecto, muchísimas gracias. Sí. Vamos a comenzar con la entrevista. Las preguntas que tenemos el día de hoy son enfocadas a la materia de habilidades directivas 2. Ok, Muchas gracias. En base a su experiencia, ¿cuál es el mayor reto que usted considera que podría enfrentar un candidato durante una entrevista laboral? conmigo. Sí, Porque, sí, sí, claro. vamos, es desde mi experiencia, ¿eh? Yo no puedo decir Sí, si tienen no. la misma, lo complejo que puede ser con otras preguntas. Sí, claro. Bueno, primero que se adapten a lo que yo voy a lo que yo voy a entrevistar. Uh -huh. Siempre es importante porque puede ser que en otras experiencias el candidato pues se tope con una persona más blanda o más dura, o menos estricta, o más estricta, dependiendo del tipo de... Bueno, entonces,
¿Qué busco en ese sentido? Pues que se adapten. Me encanta ver el lenguaje corporal. El lenguaje corporal de las personas me dice casi el 50%, la seguridad de lo que tienen, quiénes son, por qué aspiran a ese puesto, qué me ofrecen, ¿sí? Que otros no me puedan ofrecer, que fila tengo, pues, fila tengo Claro, para poder entrevistar. Me gusta mucho ver eso, me gusta la seguridad y el liderazgo que puedan tener, dependiendo también de ese liderazgo del puesto al que estén aplicando, ¿sí? Porque pueden aplicar por un puesto gerencial, o a lo mejor de coordinación, o a lo mejor un puesto de operación normal, ¿no? Entonces, en lo personal es lo que yo busco en mi equipo de trabajo, que son los que yo entrevisto. claro, muchas gracias. Em, bueno, en su experiencia en esta empresa, por ejemplo, hablando de puestos a los que uno podría calificar siendo ingeniero en gestión empresarial, ¿cuáles considera que son las cualidades más valoradas al momento de realizar una entrevista? Bueno, a mí me gusta mucho, sí, desde luego conocer las habilidades tanto técnicas, que muchas veces se dan por descontadas, porque pues vamos a contratar un contador, pues se supone que todos los que llegan ya son contadores, ya tienen, pero es una suposición. Pero sí hay algunas cuestiones dependiendo del tipo de puesto que vayan a desempeñar, pues las preguntas serán un poquito más complejas o no, técnicamente hablando. Pero en la cuestión de habilidades blandas, pues ver qué tanta capacidad tienen de interacción, qué tanta capacidad tienen de poder ser empáticos con el grupo, con la filosofía de la empresa, etcétera. Entonces, a mí me gusta esa parte, la valoro y sobre todo, como digo, lenguaje corporal, seguridad al hablar, al estar entrevistando algunas cuestiones que pudieran ser de no desviar la vista, no desviar la vista, no tener los brazos cruzados, algunas cuestiones propias del lenguaje que me demuestren que la persona tiene seguridad al hacer las cosas, ¿no? A mí eso lo valoro mucho. Claro, muchas gracias. Bueno, ¿qué errores más comunes ha observado usted al entrevistar o sí, bueno, al entrevistar a algún candidato? ¿Y qué consejo les daría para evitarlos, especialmente en el contexto de a lo mejor aspirar a un puesto en una empresa como esta? Bueno, mm, me gusta que sean originales. ¿En qué sentido originales? Normalmente el que viene a postularse para un puesto, pues evidentemente que quiere quedarse en él, ¿no? Que quiere quedarse en él. Y a veces, una de dos, o vienen muy inseguros, inseguros en el sentido de decir, no sabes ni a qué puesto vienes, pero te interesó el sueldo porque es muy bueno. Y entonces de repente dices, pues soy contador, ¿qué más me pueden preguntar que no sea contador? O soy financiero, ¿qué más me pueden preguntar que no sea financiero? Entonces a veces vienen muy débiles en cuanto a, inseguros más que débiles, inseguros a la forma de responder, y a veces también vienen muy sobrados en el sentido de decir, yo sé hacer esto, he liderado gente, 25, grupos de 25 gentes, de 50 gentes. No me interesa tanto el número, me interesa es qué has logrado con ese número, ¿no? O sea, supongo que si manejaste 25 gentes, pues entonces tus logros deben ser macros, ¿no? Me gusta mucho dirigirme a resultados. ¿Por qué es así? Mi perfil es duro, duro en el sentido de que yo analizo mucho las partes, precisamente datos duros como los datos numéricos. Para mí 2 más 2 van a ser 4. ¿Cuál va a ser tu habilidad blanda al momento de decir 4? Pues que a lo mejor si le pregunto a usted cuáles son, ya, resuélveme un número 4 y me vas a decir 2 más 2, la señorita va a decir 3 más 1, la señorita va a decir 2 por 2, la señorita va a decir 6 menos 2, ¿sí? La señorita va a decir 8 entre 4, y a lo mejor el joven todavía más allá va a decir raíz cuadrada de 16, va a llegar a 4. Entonces hay muchas formas de llegar al 4. Yo analizo cuáles son todas esas alternativas. Quien nada más me dice 2 más 2, no es que responda mal, pero creo que es más limitado en los puestos en los que yo analizo que necesito mente analítica, que se metan a todo ese tipo de situaciones que sean complejos. A mí me gusta mucho más analizar eso que la parte de habilidades blandas, aunque también las considero. ¿Por qué? Porque va a haber muchos que me vayan a decir raíz cuadrada de 16 y es 4 y todos van a estar bien. Bueno, vamos a ver ahora. Es en ese sentido el desempate, qué me puedes ofrecer dentro de esa parte? Uh -huh. Claro, muchas gracias. Eh, bueno, ¿de qué manera usted nos hablaba ahorita acerca de las habilidades blandas y de, por ejemplo,
la seguridad que puede tener una persona pues, al desempeñarse en una entrevista laboral. ¿De qué manera pueden los candidatos demostrar de forma efectiva esas habilidades para que... Sí, voy a decir algo que no está muy de acuerdo con usted, y les digo porque yo tengo hermanas y cuñados que estudiaron en el tecnológico en la carrera, no sé si sigue llamando igual, antes era Relaciones Industriales, no sé si se sigue llamando igual porque le van cambiando ahí el nombre, ¿no? Entonces, claro. Y cada vez que hablo con ellos, pues llegamos a algún conflicto familiar, ¿no? De decir algunas cuestiones. Yo, como te digo, por mi formación, soy más de una formación de línea dura. Dura no me refiero a la actitud, sino a lo que yo analizo, datos duros. No cabe interpretación. ¿Sí? Para mí un número es un número y se acabó. Dos es un dos y se acabó. El ser bueno, el ser malo, el que ser alegre, el que ser empático, se me hace muy subjetivo. Y entonces esa le llaman lenguaje o habilidades, bueno, las habilidades blandas, sí está bien, sí me ayudan, pero tiene en lo personal, como tiene una mayor carga la parte dura que la parte de habilidades blandas, ¿no? Sí las considero, sí, como un plus, pero no las considero esenciales en lo que yo necesito, ¿sí? Desde luego que sí tienen un peso específico, pero no mayor que el duro. Claro. Muchas gracias. ¿De qué forma considera que podría un candidato destacar entre otros cuando tiene una experiencia previa en otros campos de la gestión empresarial? Ok, sí, bueno, siempre la experiencia es bueno. Normalmente cuando yo les digo a mis muchachitos de licenciatura o de posgrado, les pregunto algo, una de las famosas preguntas difíciles y que nadie las sabe responder. ¿Qué sabes hacer? Cuando yo les pregunto eso casi a punto de egresarles, ¿qué sabes hacer? La verdad es que se inhiben, se cohíben porque se dan cuenta en ese momento que durante toda su carrera lo que han aprendido es una cuestión académica, algunos tendrán una poca práctica, pero esa poca práctica no les da la certeza de que sepan hacer algo bien. Entonces es una pregunta difícil y dura cuando te digo, ¿qué sabes hacer? ¿Sí? Porque para mí es la única medida que existe para saber si la persona es inteligente es resolviendo problemas, resolviendo situaciones. En la medida que tú resuelves situaciones, eres inteligente. Si no, pues eres uno más del montón. Y podrás estar en una zona de confort y podremos trabajar bien, pero la inteligencia solo se resuelve. Es la única métrica que existe para medir la inteligencia humana, es resolviendo situaciones. Un niño que cruza la calle sin ver ni más, un bebé de 2, 3 años que no voltea, no va a pasar a la otra acera, se va a morir. Pero un niño que se para y voltea para un lado y para otro y de que no cruza, sabe resolver situaciones y es un niño inteligente. Entonces, sí, no hablo de resolver problemas académicos, es problemas de situaciones de vida, que tengan habilidades, muchas te los da la misma experiencia de vida, muchas otras te la da la parte del estudio y la investigación, la observación, la parte empírica te lo da mucho. Entonces, a mí esto me da la parte de, si me vuelves ahí a repetir nada más la sí, parte. ¿de qué forma puede un candidato destacar entre otros cuando tiene experiencia previa en otros campos de la... Cuando tienes esa experiencia previa, precisamente tienes más alternativas para poder resolver ese tipo de alternativas. Y la experiencia la utilizo desde luego cuando voy a contratar a gente que se requiere en toma de decisiones ya fuertes y que requiere de cierto nivel al momento de interactuar y de poder resolver situaciones. La experiencia, si la tomo, no quiere decir que a los que no contraten, a los que no tienen experiencia, pero a los que no tienen experiencia los contrato más bien para puestos de desarrollo o mandos que todavía no llegan a ser medios, pero que le veo potencial dentro dentro del currículum, alguna cuestión como para poderlo hacer, ¿sí? Claro, muchas gracias. Bueno, esta pregunta era, perdón, con relación al lenguaje corporal, pero es algo que ya nos comentó anteriormente, entonces, bueno, Adelante. En su experiencia personal, ¿qué tanto influye el lenguaje corporal en una entrevista de trabajo? El mío sí. Mira, te voy a poner una pequeña experiencia. Cuando a mí me invitaron, aquí no me invitaron directamente, o sea que fuera el único candidato. Sí me invitaron a participar
Y en su momento el lenguaje corporal y el lenguaje de saber leer el entorno creo que me dio ese plus por encima de los demás candidatos. Un muy buen puesto, muy bien pagado, muy bien tratado, con muchas tecnologías y que me permite seguir creciendo en otras áreas. Eh, pero no lo hice hacia al aventón, como dicen, ¿no? Sí me preparé, investigué quiénes me iban a recibir, quienes me iban a entrevistar era directamente dirección general y los socios, dirección general, y me pasaron a esa sala y a una sala que tiene uno de los dueños. En lo que él estaba atendiendo a una persona, con un hermano estaba, me pasaron a su sala y estaba yo observando su oficina. Y en la oficina, pues tiene algunas cuestiones. A él le gusta jugar golf y tiene un pequeño trofeo, una foto de donde jugó, etc. Entonces, en ese sentido aprendes a leer el entorno y sabes que lo que debes de responder debe de ir muy afín a lo que la empresa o en ese caso el directivo, no que quiera escuchar, pero que siente empatía contigo. Entonces, llegando a él empezamos a platicar de algunas cosas. Evidentemente no me preguntaba de impuestos porque un ingeniero o un arquitecto dice de impuestos, alguna cuestión, pero empezamos a interactuar y en alguna de esas yo le dije, ¿juega golf? Y me dijo, sí. ¿Y tú? Y yo dije, pues cansado de San Hole in One, sobre toda la vida jugando. En ese entonces había agarrado 2 veces yo un bastón de golf. Sin embargo, algunas veces yo me quedaba los fines de semana, algunas veces viendo dentro de las áreas deportivas algún programa de golf. Y entonces había nombres de golfistas, había de técnicas, había donde había torneos, etcétera. Y entonces interactué, dije, dije, muy bien, de hecho acabo de ver incluso el torneo de golf de Masters de Augusta, etcétera, etcétera, y va de libertad, o sea, me puse en el entorno en el que él se sentía cómodo, porque evidentemente que el entrevistador que era él no se sentía cómodo preguntándome de impuestos, pues qué iba a saber, o de cuestiones financieras, no lo iba a saber. Entonces, me puse yo en ese entorno de tal manera de que terminamos hablando de golf, de hole in one, de dónde jugabas, de dónde jugabas, de todo lo que quieras, menos de una habilidad dura. Quedaba por entendido que yo ya la sabía. En mi opinión, y me lo dijo como 3 o 4 años después. Estábamos platicando y me dijo, tú Galina, dice, estás aquí, dice, pero mira, gente con mucha capacidad igual que tú, allá afuera, igual a lo mejor con más capacidad técnica. Pero si algo te valió así, aquí es que supiste leer el lenguaje precisamente de lo que nosotros estamos, en lo que nosotros estamos. Al día siguiente yo ya tenía el trabajo, al día siguiente estaba en el trabajo. Y desde ahí 23 años para acá. Y eso creo que ha sido una habilidad que he tenido al momento de leer el entorno en donde estás. Eh, Cuando voy a dar una clase, cuando voy a una conferencia, cuando voy a dar una plática, pues siempre pregunto a quién va dirigido, para ver si el grupo es muy heterogéneo o es muy homogéneo, para ver si es de un nivel licenciatura, si es un nivel ya muy preparado, si es alguien que tiene ya mucha experiencia, porque también tu lenguaje, tanto corporal como tu lenguaje hablado, es muy importante al momento de transmitirla, de comunicar. Pongo siempre el ejemplo, porque debes hablar un lenguaje muy técnico. Si yo les digo en un colegio de contadores en donde ya hay gente con demasiada experiencia y les empiezo a decir que para calcular una conciliación entre el resultado contable y fiscal, pues estamos hablando de que son ingresos acumulables, perdón, tu resultado del ejercicio más tus ingresos fiscales no contables, más tus ingresos menos tus deducciones fiscales no contables, más tus ingresos contables no fiscales y al contrario, las deducciones fiscales no contables, si llegas a un resultado, lo va a comprender, lo van a comprender ellos. Pero si yo llego y lo hablo así en un medio de ingenieros, en un medio de médicos, entonces difícilmente. A veces cuando hablo yo con amigos que son médicos y que me dicen, oye, ¿cómo le fue a fulanito? Fíjate que llegó, bueno, hay 2, 3 médicos y entre mis amigos y entre el resto somos otro tipo de profesiones, y otros sin profesión, pero siempre somos amigos. Y alguna vez un buen amigo un médico dijo, no, es que fíjate que fulanito llegó muy mal porque llegó con un golpe contundente en el maxilofacial con trayectoria hacia el parietal derecho con salida, no sé, generándole un hematoma de 4º grado. Y dije, ¿qué es eso?
Bastaba con que me hubieras dicho, le di un trancazo y le salió un moretón y basta con eso. Hay que saber hablar en el lenguaje propio, en el lugar, y bajarse o subirse. Y bajarse no es hacer menos a la gente, sino ubicarte en el medio en el que estás hablando. No voy a hablar yo así con los muchachos de primero de profesional, ni voy a hablar así con los que son ya de último año de profesional, y mucho menos con posgrado. Entonces, tienes que ubicarte bien exactamente cómo te debes de expresar al momento de estar en alguna situación especial, ¿no? Ni más ni menos, donde debes de estar. ¿Sí? Claro, muchas gracias. ¿Qué bases o puntos clave podría proporcionarnos para tener un currículum atractivo en caso de aspirar a un puesto Ya hablando del gerencial? documento, Sí. bueno, yo nunca me gustan los currículums, a menos que se requiera por alguna situación muy especial. Normalmente los currículums yo los de una o dos horas. Yo los que yo veo, de unas 2 páginas. Si se requiere por alguna situación especial, se podrá pedir una ampliación, alguna aclaración. Pero yo siempre pido que, bueno, busco que tenga quién eres. ¿Quién eres? No de nombre, eso lo voy a hacer fácilmente. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu objetivo profesional? ¿Cuál es tu objetivo de vida? Uh-huh. Una pequeña semblanza, partiendo de los estudios más recientes a los más anteriores, de tu formación académica, bueno, antes también en donde has trabajado, también detrás qué has hecho, pero no nada más es qué has hecho, o sea, en qué has trabajado, es qué has logrado, cuáles han sido tus logros, ¿sí? Es decir, he manejado grupos, por si es para liderazgo, he manejado grupos de 10 gentes, ¿está bien? O sea, ¿cuál fue tu resultado? Entonces, eso, yo busco mucho resultado, busco también que no hablen en un sentido de primera persona, que digan, logré que se subiera el 25%, pues eras omnipotente tú o qué, lo lograste tú con un equipo. Entonces a mí me gusta que se hable por cuestión ahí de empatía y de habilidades blandas. Ahí puedes evaluar si lo que te dijo en habilidades blandas es cierto. Cuando yo te digo, logré que las ventas se incrementaran un 25%, entonces ya veo que no eres tan empático, es muy ególatra, es muy egoísta en ese sentido. O sea, tú formaste parte, a lo mejor fuiste líder, pero junto con el equipo lograron unas ventas del 5%. Entonces estamos hablando de que cuando alguien comparte ese logro con su equipo que le ayudó, es gente empática, gente que sé que es líder, sé que va a impactar y sé que va a motivar a la gente para trabajar. Cuando dicen, yo logré, pues van ustedes a trabajar, me entregan el reporte y yo voy a ir a decir la dirección, hice, no hiciste. Comparte el logro no es tuyo nada más, no son resultados suyos. Entonces, esos son algo que me gusta a mí. La parte de siempre también muestra tu experiencia y algunas cuestiones que pueden ser de utilidad, certificaciones que tengas, trabajos, cursos que hayas recibido adicionales y que vayan, pero que vayan sobre todo dirigidos al campo. O sea, he recibido currículums en donde dicen algunos otros logros que me ponen subcampeón del torneo de boliche. O sea, felicidades, compa. ¿Y yo qué? Soy muy bueno para bailar. Qué bueno que aquí no es discoteca, ¿verdad? Porque si no te vas a perder mucho el tiempo. Entonces sí, trato de ubicar esas partes en el contexto de lo que va a desarrollar. Hay algunas habilidades o cursos que haya tomado que a lo mejor, pues no es que estén mal, qué bueno que los tengas, pero No que a van mí no me van a orientados. servir, ¿no? Claro. Entonces, sí. Muchas Dos gracias. hojas, no más, tres, pero ya tres es ya, cuando le pusiste una super letra así de fuente del 20, ¿no? Claro. Bueno, ya por último, ¿nos podría compartir alguna estrategia o recomendación clave que aumente las posibilidades de obtener éxito en una entrevista laboral? Conmigo, Sí, claro. honestidad, ser honesto con lo que dices, la mentira siempre sale y cuando yo leo un currículum y entrevisto, no es lo último que hago, siempre pido algunas referencias personales. Yo sé que en las referencias personales, todos, voy a poner a mi abuelita, a mi tío, a mi jefe con el que me lleve bien, a mi exnovia con la que terminé a gusto, con mi esposa también, etcétera. Todos van a hablar maravillas de mí. Digo eso, a veces por eso cuando dicen referencias personales, pues,
O sea, ¿qué quieres? No ibas a poner a alguien que hable mal de ti. Claro. Entonces, eso los doy por descontado. Qué bueno que aparezcan y que hablen bien de ti. Más bien yo me fijo dónde trabajaste y a través de mis propios medios, sobre todo si ya pasó algunos filtros, ya están entre los 3, 4 candidatos finales, a través de unos filtros yo me doy mis mañas para preguntar. Y no preguntaré necesariamente con los que ellos me pusieron, que yo sé que ellos van a hablar maravillas. Voy a hablar con los que seguramente no tuvo un buen, una buena experiencia. Y ahí evaluaré ahí en ese tipo de situaciones. Para mí es muy importante también que se hayan mantenido siempre en la línea. Si alguien dice, yo soy contador, quiero ver que siempre te has comportado como contador. Pero luego si de contador te fuiste a vender Biblias, y luego te fuiste a vender tacos, y luego te hiciste del Uber, y luego te metiste a las aplicaciones para ganar en las plataformas financieras, no sabes ser contador. Entonces, lo mismo, si eres administrador o ingeniero, me gusta que la gente tenga continuidad porque sabe hablar. Más allá de que le haya ido bien económicamente o no, sabes de lo que estás hablando. Pero una persona que anda de un lado para otro quiere decir que no tiene un objetivo bien definido en la vida. Su vida profesional, desde luego. Eso es lo que yo hago. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por brindarnos este espacio. Fueron todas las preguntas. Gracias de nuevo por su tiempo, por compartir con nosotros su experiencia. Ha sido pues muy enriquecedor para nosotros como equipo, todos que estamos escuchando aquí presentes, pues entender un poquito más acerca de su postura y de sus ideales, perdón, porque pues esta es una empresa, es un corporativo grande que maneja muchas empresas. Para nosotros pues es el tipo de corporativo de organización al que aspiramos en el futuro a terminar nuestra carrera. Entonces la verdad ha sido pues una experiencia muy enriquecedora. Le agradecemos muchísimo por su tiempo de parte de todo el equipo y de parte del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Por nuestra parte sería todo y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias. O sea, ni siquiera sabía que existían, ¿verdad? Yo, no ustedes, o sea, me refiero que ustedes ni siquiera sabían de mi existencia. A lo mejor en otros ámbitos sí, pero pues siempre estoy a la orden para lo que pueda apoyar con todo gusto. Muchísimas gracias.